Catálogo Divino. En esta quinta temporada escucharás historias de amor, pasión, traición, valentía, sabiduría y perdón. Demos paso a los santos y beatos que nos preceden en el cielo y siguiendo su ejemplo luchemos por ser parte de los coros angelicales. Catálogo Divino. Bendiciones para todos los seguidores de las impactantes historias de los santos que descubrimos en nuestro catálogo divino. Para muchos de nosotros la misión cuadra con un ambiente de parajes lejanos y de difícil acceso. Pero la misión podría estar a nuestro lado, en un hermano que tiene sed de Dios, pero que no conoce su misericordia y su salvación. Por ello, todos estamos llamados a la misión para que aquí, allá o más allá, Jesucristo sea conocido y muchas personas reciban de Él la reconciliación y el amor sanador que necesitan para sus vidas. En este 24 de julio podemos recordar los nombres de muchos santos que desearon llevar el nombre de Jesús incansablemente a todas las almas con la oración o la misión. Algunos de ellos son San Sarbelio o Charbel Maclaf, presbítero religioso. Santa Cristina, virgen y mártir. San Victorino, mártir. San Fantino el Viejo, taumaturgo. Santa Eufrasia, virgen. San Declano, obispo. Santa Sigolena, religiosa. Santos Boris y Gleb, mártires. San Balduino, abad. Beato José Lampton, presbítero y mártir. San José Boste, presbítero. San José Fernández, presbítero religioso y mártir. Beato Javier Bordas Piferrer, religioso. Beata María Berenice Duque Genca, virgen. Y el Beato Cristóbal de Santa Catalina, presbítero. En este día conozcamos la historia de la segunda beata colombiana fundadora de una comunidad religiosa. Ella es la Beata María Berenice Duque Genca. Nació el 14 de agosto de 1898 en Salamina, Caldas, en la zona del Eje Cafetero de Colombia. Su nombre de bautismo, apenas realizado 2 días después de su nacimiento, era María Ana Julia y fue la hija mayor de los numerosos hijos, 19 en total, de Antonio José Duque Botero y Berenice Genca Ritzcha, quien era hija de padres alemanes. Entre los hijos, Ana Julia y sus hermanas María, Lucila y Tulia se hicieron religiosas. Además, su hermano Elías llegó a ser sacerdote. Recibió el sacramento de la confirmación en 1902 y en 1907 recibió su primera comunión. Su fe fue alimentada tiernamente por su abuelo paterno que le leía textos religiosos y por su temprana lectura de la vida de Santa Teresa de Ávila. Para ella, la iglesia era como una segunda casa. Era profundamente eucarística desde pequeña, pues era su gran sueño recibir a Jesús, y le llenó de gran emoción este día. Así lo cuenta ella misma. La realidad de Jesús estaba en la hostia y la alegría de poderlo recibir muchas veces. Me dejó en el espíritu una emoción de alegría que no sé expresar. También un dolor, porque lo dejaban en las iglesias solo y encerrado todas las noches, lo cual me causaba pena. Se cuenta que la pequeña, en una ocasión, cuando contaba 3 años, se escapó de su casa para ir al templo, pues con candidez quería ir a acompañar a Jesús. Era una niña aplicada a los estudios y de carácter firme, aunque también un poco traviesa, y le quedó la anécdota de un día que quiso abrir un candado metiendo un dedo, y al quedar aprisionado, le quedó doblado para toda la vida. Julia ingresó al noviciado de las Hermanas de la Presentación de Bogotá en 1917 y realizó sus primeros votos en 1919. Desde muy joven descubrió que su camino era servir, sobre todo a los menos favorecidos. Para eso también entendió que era necesario estudiar para cumplir mejor con su misión.
Fue docente en los colegios de San Gil, Ubaté, Río Negro, Manizales y Fredonia. Estuvo en el noviciado también como maestra. Fue allí donde conoció a un anciano carmelita que se convirtió en su guía espiritual y quien la ayudó a aclarar muchas verdades que ya intuía, pero no conocía en su profundidad. Trabajó por 3 décadas en la atención a los niños, pero observó con inquietud la difícil situación de los pobres y las minorías a su alrededor. La mirada apostólica de nuestra beata apuntó a promover a la mujer marginada y a constituirse en una voz para los que no tenían voz, acogiendo a los pobres y relegados con profundo compromiso. Todo fue un camino gradual que empezó creando la escuela dominical, que más tarde sería la escuela doméstica y finalmente la congregación de las Hermanitas de la Anunciación. Sucedió que María Berenice encontró una gran cantidad de vocaciones que no encontraban acogida en la vida religiosa por los criterios de la época, por falta de estudio, de dinero o por su posición social o el color de piel. La beata se dio cuenta de que ella sola no podía resolver estas difíciles situaciones, comprendiendo que necesitaba más apoyo para poder gestionar un apostolado tan amplio y complejo, y decidió emprender una nueva comunidad religiosa, obteniendo el permiso y además el apoyo de su superiora provincial y del arzobispo de Medellín como padre cofundador. Con un grupo de 12 jóvenes piadosas de origen humilde, comenzó su congregación el 14 de mayo de 1943 como las Hermanitas de la Anunciación. La mayoría de estas jóvenes eran afrodescendientes. María Berenice acogió a estas mujeres con la famosa frase: son tesoros escondidos de Dios. Su apostolado inició al cuidado de los niños en los hogares de las familias pudientes de Medellín. Se dedicaron a la urgente evangelización de las familias, enfrentando al tiempo indescriptibles dificultades causadas por la pobreza, la duda, la incomprensión y la no aceptación de la obra. Pero lo que pudiera ser era poco para el celo apostólico que brotaba de ella. Decía: quiero ser mártir, misionera, ósea, santa. Además, evangelizaba a las trabajadoras de grandes empresas textiles, las familias afrodescendientes, las mujeres en prostitución y los adictos a las drogas. En medio de estas exigentes faenas, decía: quiero gastar la vida como los cirios en el altar y consumirme, gota a gota, en el amor. Pero pronto surgieron dificultades cuando algunas hermanas fueron enviadas a atender otros apostolados, y ella misma fue enviada a Francia, donde enfermó antes de regresar en 1947 para reanudar su apostolado con un vigor renovado. La Madre Berenice fundó la rama misionera de las Hermanitas de la Anunciación, hoy conocidas como Hermanas Misioneras Franciscanas de Jesús y de María, en 1957, para ir a esos lugares que nadie quería llegar. De ella nos llega esta máxima que resume su horizonte espiritual y apostólico: el que educa, humaniza. El que humaniza, evangeliza. En 1965 fundó el Instituto Domus Dei, hoy conocido como Instituto Religioso Clerical Misioneros de la Anunciación, constituido por sacerdotes y hermanos. María Berenice siempre sostuvo que la palabra apostolado encierra en sí algo que irradia fuerza, entusiasmo, alegría, vida divina. Y así deben comprenderla las anunciatas y vivirla particularmente en los hogares, célula de la sociedad, principio de vida, para aquellos que sean más tarde los ministros de Cristo y de su Iglesia, los gobernantes de los pueblos, dirigentes de obras, religiosas santas o madres, según el corazón de Cristo. Fue una prolífica escritora que dejó valiosos documentos y consejos, como este, sobre la humildad, que caracterizó su modo de ser. Hijitas mías, es necesario no alabarse a sí mismo, no buscar nunca los elogios, no complacerse en ellos, aceptar los reproches, las calumnias, las injusticias, las represiones, en paz y con amor. En 1967 renunció como superiora general y continuó su apostolado para atender a los enfermos a pesar de su propia enfermedad.
Se cuenta que María Berenice tuvo la oportunidad de conversar y escribir algunas cartas a la santa Laura Montoya. El 25 de junio de 1993 falleció a los 94 años, tras sufrir una larga enfermedad en Medellín, Colombia. Fue beatificada en el 2022 por el cardenal Marcelo Semeraro en el pontificado del Papa Francisco. Oremos, pidiendo abundantes gracias por intercesión de esta gran beata. Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, si la vida y caridad de la beata Madre María Berenice os fue aceptada y grata, recibid esta presente necesidad, oh augusta Trinidad. Humildemente postrados en vuestra divina presencia, os suplicamos la gracia de verla reconocida por la Santa Iglesia y propuesta como ejemplo de a quien imitar en sus virtudes. Nuestra Señora de la Anunciación, que la vida de Madre María Berenice sea anuncio del Evangelio de tu Hijo. Amén. María Berenice nos recuerda que nuestro amor debe alcanzar al más alejado, de manera que rompamos las barreras de la marginación, pero realizando todo con exquisita caridad. Escuchemos este valioso consejo. Allí encontraremos nuestro sello de cristianos. Perfumemos la caridad con un proceder delicado, afectuoso, con una consideración o un servicio prestado a tiempo y espontáneamente, pues la caridad no admite excepciones. Beata María Berenice Duque Genca, Ruega por nosotros.